Con las muy buenas tardes, honorables concejales, señorita secretaria, señora personera que nos acompaña virtualmente, personas de las redes sociales que nos siguen en este momento. Siendo las 4:36 p.m. damos inicio a la sesión extraordinaria programada para el día de hoy, martes 21 de diciembre del 2021. Señorita secretaria, a todos los presentes con el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. Buenas tardes, presente. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Presente. Rodríguez Munar Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum de laboratorio y con 13 concejales presentes. Muy bien, le damos un cordial saludo también al presidente del Consejo Territorial, al joven Jason Stien, que nos está acompañando virtual. Siguiente punto, señorita secretaria. Orden del día, diciembre 21 de 2021, sesión extraordinaria, primero llamado de lista y verificación del quórum, segunda lectura, aprobación del orden del día, tercero, himno del municipio de Tabio, cuarta intervención, Wilson Stien Cárdenas, presidente Consejo Territorial de Planeación. Habiendo coro de decisión, se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Aviso que se va a cerrar el orden del día. Aprueban los concejales el orden del día. Con el llamado a lista a los concejales que están virtual. Camacho Sánchez Luis Fernando. Guaje Forero Luis Miguel. No hay internet. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Camacho Sánchez Luis Fernando. Aprobado. Guaje Forero Luis Miguel. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Aprobado. Rodríguez Díaz Francisco. Aprobado. Aprobado. Rodríguez Munevar Juan Pablo. Aprobado. Se aprueba el orden del día con 12 votos de los 12 concejales presentes. Muy bien, siguiente punto. Himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible remar.
Siguiente punto. Intervención Wilson Steven Cárdenas, presidente Consejo Territorial de Planeación. Muy bien, entonces le damos un cordial saludo al secretario de Planeación, el ingeniero Carlos, la secretaria electa del Consejo, periodo 2022. Lady, muy buenas tardes por acompañarnos. Vamos a darle el uso de la palabra al presidente del Consejo Territorial, al señor Wilson Steven. Pues de acuerdo, pues usted ya bien sabe el acuerdo que estamos debatiendo al Consejo, el acuerdo 017, para que, digamos, ustedes como Consejo Territorial que han tenido al respecto de este proyecto, entonces esto fue solicitud de un concejal que se invitara al Consejo Territorial, que hubiera un espacio, una sesión, y a los presidentes, al presidente de las juntas, pero él confirmó no poder asistir, y presidente de el Salitre, pues no ha llegado en el momento. Entonces tiene el uso de la palabra Steven. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos. Por favor, ¿me confirman que se está escuchando bien? Sí, señor, adelante. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, no, pues primero que todo agradecer a la invitación que nos hace el Consejo Municipal. Pues estamos acá precisamente porque el señor alcalde los ha convocado a unas sesiones extraordinarias desde el 15 de diciembre. Presidente, una pregunta, ¿será que usted puede encender su cámara para nosotros poderlo ver y para que quede también las personas en las redes sociales? ¿Encender su cámara? Listo, ya la enciendo. Es que estoy a través del celular, pero sí, ya la enciendo. Perfecto, gracias. Listo. Entonces les comento, nosotros estamos atendiendo esta invitación debido a que el señor alcalde ha citado sesiones extraordinarias al Consejo Municipal para evaluar la modificación del plan de desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo y qué es lo que nosotros dijimos en una comunicación que enviamos al Consejo para que ustedes la pudieran tener en cuenta dentro de este trámite? A ustedes los convocan a las sesiones del 15, se me escapa ahorita la fecha, al 23 tal vez, de diciembre, para que ustedes hagan en sesiones extraordinarias la discusión y pues por último la aprobación de esta modificación. A nosotros nos presentan el borrador del acuerdo, nos lo presentan un día después de que inicia la discusión o que inician las sesiones al Consejo Municipal. Al día siguiente, ese mismo día siguiente, lo que hacemos nosotros es reportarle a la mesa directiva del Consejo y pues a todos los concejales, a través de una solicitud, pues informarles de que nos habían enviado ese borrador, que ya sabíamos que ustedes estaban ya en sesiones desde el día anterior, y que pues en esos términos y en esos tiempos pues era muy difícil que el CTP pudiera dar algún concepto cuando pues el documento se nos envía un día después de que se inicia la discusión del plan de la modificación del plan en el Consejo Municipal. Entonces lo que hacemos nosotros como Consejo Territorial de Planeación es reportar ese hecho, reportar lo que sucedió. Una modificación del plan de desarrollo implica un procedimiento, un trámite exactamente igual al como si se estuviera planteando la formulación la primera vez. ¿Sí? Es necesario que sus tiempos y sus trámites y sus procedimientos pues se cumplan, y en este caso pues el Consejo Territorial de Planeación juega un papel muy importante, porque el Consejo Territorial de Planeación es primero un enlace que sirve de participación, de trabajo con cada uno de los distintos sectores, y que sirve de todas maneras para con el CTP ayudar a revisar algunas de lo que se está proponiendo y que el CTP pueda emitir su concepto. El Consejo Territorial de Planeación tiene de acuerdo a la ley, tiene hasta 30 días para emitir concepto. Obviamente, si a ustedes, señores concejales y señores del Consejo Municipal, si a ustedes ya les habían pasado o ya habían iniciado las sesiones de la discusión, pues muy seguramente en 30 días pues ya nuestro concepto, el concepto del CTP, pues ya no tendría sentido, en la medida en que ya este trámite ya inició y en la medida en que estas sesiones pues ya han ido avanzando y pues dependiendo del resultado que lleven, pues en 30 días o en un mes ya estaremos en otro tema. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es hacer ese llamado frente a eso que sucedió, frente a que no se nos haya radicado con tiempo, es decir,
si se necesitaba que el Consejo Territorial diera concepto para estas fechas sobre el plan de desarrollo, el Consejo Territorial de Planeación debió conocer por lo menos hace más de un mes la propuesta de modificación del plan de desarrollo, cosa que nunca ocurrió. Como nosotros no tuvimos entonces un contexto claro de qué es lo que se va a aprobar, de qué es lo que se va a discutir, salvo lo que hayamos podido mirar ya con el articulado que tuvimos hace 3 días, pues es muy difícil para nosotros efectivamente decir tal tema o tal modificación es conveniente o es inconveniente, o incluso nos genera líos para nosotros podernos pronunciar de fondo frente a esa modificación. Entonces lo único que nos queda por decir es revisemos el tema del procedimiento, revisemos si se cumplió, revisen también en el Consejo Municipal que los esté cumpliendo, y desde que pues los procedimientos se hayan hecho y se estén cumpliendo, pues se puede adelantar con el trámite o determinar su inviabilidad, ¿sí? Entonces es importante que nosotros revisemos, nosotros hacemos unos llamados generales que ustedes los pudieron ver dentro de la solicitud. Hay un tema que nos preocupa, que es el tema de las metas que se modifican y las metas que se borran prácticamente, o sea, no quedan, no siguen. Estamos preocupados sobre todo por el tema del impacto fiscal que pueda tener cambiar algunas metas, cambiar los recursos asignados en esas metas, crear unas nuevas metas, porque hay unas que también se crean nuevas, y así sea poco o no sea mucho, de todas maneras tienen un impacto. Ahora, sería bueno poder tener un estimativo total de cuánto estamos hablando, en cuánto en inversión estamos hablando cada una de las metas que plantean esta modificación, y yo creo que, concejales, ustedes deben tener el dato. Si nosotros revisamos bien a fondo qué es lo que se está modificando, pues esta modificación al plan de desarrollo no es una modificación menor, sino que es una modificación importante del plan de desarrollo. Y decir algo, dentro del proceso normal es posible que se requiera la modificación en algunos casos, pero no es algo normal ni es algo común que se haga. O sea, no es común que un plan de desarrollo se modifique a mitad de la marcha. Por lo general, cada 4 años se hace la evaluación de seguimiento total de cuatrenio, entra la nueva administración, se entregan los informes de empalme, hay un nuevo programa de gobierno y con ese se formula el nuevo plan de desarrollo que va a regir durante los 4 años de la administración. Y aquí lo que estamos haciendo es parar a 2 años, ponernos a modificar y a cambiar las metas. Entonces eso tiene unos impactos frente a ese tema, frente al tema de cumplimiento de los indicadores, porque obviamente esto también afecta la ejecución del plan de desarrollo del cuatrenio. Entonces tampoco es un tema menor, porque al haber las metas que se modifican, pues algunas, pues con la modificación pueda que ya se puedan cumplir, y corregir aquellas que de pronto no se pudieran cumplir, pero de todas maneras cambia el escenario o cambia lo que inicialmente se había propuesto o se había pensado hacer. Y pues eso genera reflexiones sobre qué tan conveniente es esta modificación y por qué, de si es necesaria o no, y de por qué se está haciendo de alguna manera con tanto afán, porque lo que nosotros vemos en este trámite es que ha habido afán en el trámite de la discusión del plan. Es por este afán que no alcanzamos a revisar en el Consejo Territorial de Planeación, ¿sí? Y es por eso que creemos que hay que ponerle mucho cuidado a que los procedimientos se hayan realizado. Otro tema que nosotros queremos ponerle cuidado es el tema de las implicaciones ambientales, sobre todo las metas que tengan que ver con ese tipo de conceptos o manejo, por ejemplo, de vertimentos, o la articulación, por ejemplo, con el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá y el PONT. El municipio debe cumplir unos requisitos, la sentencia exige unos puntos que el municipio tiene que empezar a cumplir, y si bien el municipio pueda que no tenga los avances totales en todas las metas que exige la sentencia, sino que vaya cumpliendo lo que puede, el municipio sí tiene que empezar a decir en qué está cumpliendo y en qué está avanzando. Algunas de las metas que están dentro de esta modificación del plan de desarrollo tienen que ver con este tema, tienen que ver con el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, y por eso es claro que nosotros también tengamos los estudios técnicos que presente la administración para justificar el cambio de esas metas, o que tengamos un concepto de las autoridades ambientales al respecto. O sea, no son temas menores, son temas que van a impactar en el mediano y en el corto plazo, que impactan la ejecución y la inversión actual del plan de desarrollo. Entonces ese es como el llamado. El último, pues
la preocupación que planteaba inicialmente es el tema de la participación. El Consejo Territorial de Planeación, lo que les digo, es uno de los primeros escenarios y uno de los escenarios que es más fácil encontrar distintos sectores del municipio y con ellos poder concertar ciertos temas, poder discutir ciertos temas, poder hablar de las distintas metas. Pero pues es también importante la participación en las mesas de trabajo. Cuando se hace la formulación del plan de desarrollo, ustedes ven que siempre se hacen los encuentros en las veredas, los encuentros sectoriales, se convoca, se hace publicidad de lo que se va a hacer. Y pues estos son temas que en esta modificación del plan de desarrollo no se vieron. No hubo ninguna mesa de trabajo con la comunidad o publicidad al respecto, o sea, que la gente supiera, oiga, están modificando el plan de desarrollo, lo van a modificar, van a cambiar estos temas, nuestro sector se va a afectar en esto, o nuestro sector por el contrario se va a beneficiar de esto, porque ahora sí van a hacer esto y van a revisar lo otro. Entonces, esas son las tres cosas que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta, que es necesaria la participación, que es necesario que la gente sepa que se está haciendo una modificación al plan de desarrollo, que es necesario tener cuidado con las metas que tengan que ver con el componente ambiental y con el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá, porque si se hace algo injustificado o algo que vaya en contra de lo técnico o de lo que el municipio necesite, pues puede generar también líos ambientales a futuro o puede generar también sanciones al municipio. Y frente al último, al tema fiscal, pues revisarlo efectivamente, de que esta propuesta sea viable, que sea acorde, de que se pueda cumplir también. El Consejo Territorial ha venido haciendo una serie de observaciones desde la formulación del plan y incluso esta no es la primera modificación. Recuerden ustedes que ya se hizo una modificación al plan de desarrollo para incluir el capítulo de regalías. Sobre ese tema de capítulo de regalías también la participación fue muy corta, porque también los procedimientos y todo el tema se hizo en el último mes que daban la autorización para poder incluir dentro del plan de desarrollo, es decir, todo siempre a última hora. Y pues en ese momento tampoco hubo mucha participación, si bien en ese momento, a pesar de eso, hubo una mesa de trabajo con el CTP para contarnos cuáles eran las propuestas que iban a desarrollar. Sin embargo, en esta ocasión no alcanzamos, el tiempo no nos da. Es por eso que el Consejo Territorial de Planeación, pues al tener eso hace 3 días, pues es muy difícil que el Consejo pueda tener un concepto objetivo, un concepto completo, un concepto de fondo frente a esta modificación. Lo que nosotros podemos hacer con la poca información que nosotros tenemos es hacer esas 3 recomendaciones, y que ya sea el Consejo Municipal el que decida si cumplió o no cumplió el trámite, y dependiendo de eso pues afronte lo que sea, ya sea su aprobación o sea denegar, inclusive revisar si la administración lo encuentra conveniente, porque por ejemplo a nosotros no nos han explicado por qué es tan urgente esta modificación. ¿Sí? Nosotros no tenemos hoy claro cuál es la razón. Entonces, si ellos ven que es extremadamente urgente, importante que esto se apruebe, pues que nos lo expliquen y que sea claro para todos el por qué. Y si no, pues que retiren este proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo de algo tan importante como la modificación de un plan de desarrollo, pues no puede pasar pues desapercibido, sin publicidad, sin socialización, sin hablar con los sectores, sin ni siquiera haberlo compartido a tiempo con el Consejo Territorial de Planeación. Lo que nosotros hacemos en este entonces es pues reportar esos 3 puntos que consideramos son los 3 temas más sensibles de la propuesta, que hay que revisar con cuidado. Y pues de todas maneras desde el Consejo Territorial pues haber informado apenas nosotros recibimos eso, pues en qué forma lo recibimos y en qué tiempo la estamos recibiendo, para que el Consejo Municipal tenga claro pues también los tiempos y los procedimientos de lo que se está haciendo. Y pues de alguna manera nosotros ya cumplimos con reportarlo. De esa solicitud, de esa petición, pues ya enviamos copia a la alcaldía, a la personería. La idea es también remitirlas a la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, y pues dependiendo del trámite y lo que surta, pues habrá que mirar si la solicitud es necesario escalarla o no, ¿sí? Dependiendo del desarrollo de la discusión y el desarrollo de lo que al final se apruebe o no. Entonces nosotros quedamos muy atentos. De verdad que el Consejo Territorial, pues ustedes saben, es un espacio también de voluntarios. Nosotros no recibimos ningún tipo de remuneración por lo que hacemos, y pues es importante que le pongamos cuidado a esto, y que la gente sepa que se está aprobando o se está planteando esta modificación, y que entendamos realmente cuál es la urgencia
o la necesidad de aprobar este tipo de, este proyecto y esta modificación, si veamos si es oportuno, si es pertinente aprobarlo, si es conveniente aprobarlo y si este trámite de este proyecto de acuerdo pues está cumpliendo con todos los requisitos para ser aprobado. Y esa es la tarea que pues ustedes tienen. La idea es que haya el acompañamiento de las personas que los apoyan a ustedes, de la personería, para poder revisar que todo esto se cumple y que se esté llevando de la mejor manera. Nosotros, pues, la información que nosotros tenemos es lo que a bien los distintos secretarios nos quieran compartir, es a bien lo que nosotros hemos preguntado a través de derechos de petición, pero es la administración, es cada secretario y a veces pues uno confía, uno puede creer lo que nos dicen, porque son ellos los que tienen la información, son ellos los que conocen realmente el estado del municipio y pues son ellos los que saben qué es lo que se debe hacer y cómo se está haciendo y si se está haciendo bien o no. Y ahí también es el llamado también a los secretarios y a la alcaldía, sean autocríticos también y revisen si realmente lo que se está haciendo bien, si realmente esta propuesta cumple con los requisitos y los requisitos y los procedimientos y pues no evitar que con hacer algo mal pues terminemos empeorando el problema, terminemos sin poder darle cumplimiento al plan de desarrollo y con otros líos nuevos que no nos van a aportar nada y que al contrario pues van a dificultar la ejecución de metas y de proyectos del municipio. Entonces esto es como lo que nosotros queríamos plantear, es lo mismo que nosotros ya planteamos en la carta y pues por el momento el Consejo Territorial pues de alguna manera pues los tiempos no nos dan, pero pues es lo que hasta este momento podemos nosotros pronunciarnos y podemos decir. De todas maneras, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poderlos contar esta situación. Muchas gracias, presidente del Consejo Territorial, Wilson, por su intervención. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Jenny, que hace parte de la vereda del Salitre, de la Junta Electa de Acción Comunal, entonces tiene el uso de la palabra. ¿No está conectada? Doctora Jenny Garzón tiene el uso de la palabra. Doctora Jenny Garzón, ¿nos está escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le ha ido? Señor presidente, buenas tardes, todos los honorables concejales y los demás presentes en esta reunión. Pues nuestra intervención como representante de la Junta de Acción Comunal del Salitre es que se evalúe muy bien el tema de llegar a modificar un plan de desarrollo del cual la comunidad como tal votó con una expectativa de especialmente pues la comunidad del Salitre, con la expectativa y la ilusión de contar con un lote para poder realizar alguna actividad, obra y demás, que nos sirva como centro deportivo pues para nuestros niños, no solamente niños, adolescentes, jóvenes, y todo eso también se tiene que entrar a evaluar la legalidad de modificar en estas alturas del partido, discúlpenme la expresión, la modificación del plan de desarrollo cuando se considero muy humildemente mi opinión, que ya debería estar en un 50% de evaluación, de ejecución y evaluación. Entonces sí es importante que se tenga en cuenta que nosotros como comunidad confiamos en ustedes, honorables concejales, en que por favor piensen en el bienestar de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de que si no que pueden haber más opciones de comprar en otro lado, no es el que uno imponga ni demás, pero pues no sacarlo, dejar y mirar, que nosotros como junta, teniendo un lote, podemos llegar a tocar muchas puertas a nivel gobernación, nosotros como comunidad unidos y demás, pero si no tenemos de dónde es muy difícil. Entonces, eso es que por favor lo evalúen y que obviamente la necesidad todavía persiste. ¿Sí? Si se dan cuenta, la vereda es una de las veredas que es muy retirada del municipio y que a los niños les toca pues el trayecto, que además el tema del transporte, pues si bien es cierto tenemos un transporte, pero es la flota águila que pasa cada hora, cada 3 horas y demás para que los niños también accedan a un centro deportivo.
Entonces, es también pensar mucho, también pensar de que hay muchos niños que sus papitos trabajan y demás. Entonces, también pensar en esa necesidad que muchos niños quedan en la casa solos o que no tienen cómo hacer una actividad por el tema de que no tienen cómo trasladarse desde la vereda que es bien retirada a esto, que si bien es cierto, pues contamos con una escuela, pero ayer mismo lo decían en la sesión, una escuela que ya está deteriorada, una escuela que no se puede usar, que si se piensa hacer una modificación toca entrar a mirar, no es viable por el cuerpo de agua que pasa por ahí y demás. Entonces, es como la opinión que doy en representación de la Junta de Acción Comunal y quedamos atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jenny, por su intervención. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a los concejales. ¿Algún concejal que quiera intervenir? Sí, claro. Tiene el uso de la palabra concejal Luis Miguel. Muchas gracias, señor presidente. Con las muy buenas tardes a toda la mesa directiva, a los honorables compañeros, al equipo de trabajo del Consejo Municipal, al secretario de Planeación que nos acompaña el día de hoy, a nuestra nueva secretaria electa y a las personas que hacen parte de esta sesión, ya sea de manera virtual o presencial. Yo tengo una pregunta puntual antes de desarrollar el resto de mi intervención, presidente, y es para el presidente del Consejo Territorial de Planeación. Hay un tema que me llamó mucho la atención y es, como se menciona, que les preocupa el impacto fiscal de las modificaciones que tienen o que se tienen planteadas en el proyecto de acuerdo que se encuentra en trámite. Yo quisiera que de pronto el presidente nos profundizara un poco más acerca de ello, porque varias de las metas lo que están haciendo es reducirse sobre todo en costos. Entonces, ¿a qué impacto fiscal se refieren y específicamente en qué metas? Es lo que quisiera preguntarle, señor presidente, y ya después seguiré con el resto de mi intervención. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, La pregunta se responde de una vez, ¿sí? ¿O luego? sí, señor, de una vez, presidente. ¿De una vez? Listo, no. Así se aumente o se reduce, eso es un impacto fiscal. Quiere decir que el municipio en un principio había pensado gastar tanto y ya no lo va a hacer. Y pues eso también tiene impactos, porque quiere decir que va a haber menos inversión para el municipio. Entonces, dependiendo, si sea que se vaya a gastar más o menos, de todas maneras es una modificación. Ustedes aprobaron ya un presupuesto para el año entrante, lo discutieron en las sesiones pasadas. Ese presupuesto, pues con esta modificación tendría también que modificarse o se impactaría. Ya no serviría porque las metas van a cambiar y se van a modificar. Entonces ustedes también tendrían que ajustar el plan de inversiones para el año entrante o dependiendo los trámites que tengan con esta modificación del plan de desarrollo. Eso es algo que toca preguntarles a los secretarios, cómo va a ser el procedimiento, qué impactos tienen en el presupuesto que ustedes ya aprobaron para la vigencia siguiente. Porque si bien sea que lo que se está haciendo es ser austero, se va a reducir lo que se tenía pensado, de todas maneras eso es un impacto porque quiere decir que va a ser menos inversión la que se va a destinar en los próximos años. Y quiere decir que hay metas que se habían planteado que ya no se van a hacer, o que no se van a hacer como se estaban planteando, y eso es importantísimo. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidente. Agradeciéndole también al presidente del Consejo Territorial de Planeación por su aclaración. Creo que es importante, y en efecto, sí estamos hablando de un impacto fiscal, no de la, digamos, de la interpretación inicial que yo le di, pero sí de un impacto fiscal al fin y al cabo, pero sin embargo eso se puso sobre la mesa en el primer debate que se le dio al proyecto de acuerdo que era el plan de desarrollo, que terminó siendo el acuerdo 005 del 2020. Lo que pasa es que es un plan de desarrollo que requiere un componente inmenso en sus finanzas de gestión. Entonces finalmente eso, pues sí tenemos que evaluarlo y finalmente vendrá siendo parte de esa modificación del plan plurianual de inversiones, pero no afectará, digamos, directamente las finanzas de los recursos propios o algo así del municipio. Entonces ya vi, digamos, le agradezco al presidente porque pensé que era algo que yo no me había percatado de pronto en la modificación, pero ya entendí la intención del comentario que hizo. Finalmente, presidente, yo quería preguntarle si nuestros asesores jurídicos ya tienen concepto acerca de lo que se nos expuso
o de lo que, del llamado a atención que se hizo en un buen sentido por parte del Consejo Territorial de Planeación en cuanto al trámite de este proyecto de acuerdo. No sé si ya nuestros asesores jurídicos de pronto tendrán claridad al respecto, porque entiendo que mañana ya va a iniciar el segundo debate de este proyecto de acuerdo y pues es importante tener esa claridad respecto a lo que allí se advierte. Entonces, básicamente esa era mi otra pregunta, señor presidente. Muy bien, concejal Luis Miguel. Sí, ayer ellos en comisión hizo, digamos, el concepto no se cambia, se continúa, pero sí se hicieron unas observaciones y se pidió una certificación por parte de la administración municipal que certificaran cómo fue, digamos, el proceso con el Consejo Territorial, si se necesitó, digamos, el aval o bueno, cómo se diría el tema ahí de ellos. Estamos a la espera, no sé, creo que no han radicado todavía el certificado, ¿sí? En el caso mío, lo digo desde ya, si no está el certificado, creería que no apoyo el proyecto. Si está certificado, ya revisamos el tema. Entonces, eso fue una de las que dejó el asesor jurídico, que se certificara, digamos, cómo fue todo el procedimiento de ese englose. Creo que eso fue lo que me preguntó, ¿cierto, concejal? Gracias, presidente. O sea, entendiendo que nuestro asesor jurídico entonces solicita un documento que respalde y sustente el proceso que dio origen a este proyecto de acuerdo. Si no se cumple, nosotros digamos que vamos a hacer como corporación, no vamos a dar trámite al proyecto, ¿sí? En mi posición, no. Sí, digamos que para eso están los jurídicos. Sí, también. sí, digamos, en lo legal. ¿Algo más, concejal? No, era eso. Muchas gracias, señor Muy bien, presidente. concejal. Tiene el uso de la palabra, concejal Rolando. Gracias, presidente. Saludo a los colegas de la corporación, al equipo del consejo y a nuestra comunidad que nos acompaña a través de las redes sociales, nuestra señora personera y nuestro señor presidente del Consejo Territorial de Planeación. Yo le alcancé a escuchar a nuestro presidente del Consejo Territorial de Planeación, pero sin embargo, ya que se encuentra conectado, o sea, ellos mencionan que en efecto sí se les radicó el documento, pero que ellos están en términos legales y le tengo entendido yo, según su intervención, que en sus términos legales, el día de mañana no estaría el concepto del Consejo Territorial de Planeación. Sin embargo, eso no haría que ellos incumplieran alguna disposición o alguna ley, porque estarían en los términos de la ley. Entonces me gustaría como preguntarle eso al presidente Wilson, si todavía está conectado. Bueno, sobre eso, concejal Rolando, a nosotros nos radican el día después de que el Consejo Municipal inicia las sesiones, es decir, dentro del cronograma de una formulación normal del plan de desarrollo, siempre al Consejo Territorial de Planeación se le pasa antes. O sea, es decir, es un proceso que se hace antes y el Consejo Territorial se le da un plazo hasta 30 días para que emita concepto. Si dentro de esos 30 días no emite concepto, pues se puede continuar con el trámite sin el concepto del CTP. Pero el tema es que los 30 días no se van a cumplir, porque ustedes no van a durar 30 días en sesiones sin definir qué va a pasar con este proyecto de acuerdo, no. Es decir, que nunca se va a cumplir en los 30 días. Pero de todas maneras tampoco por tiempos al CTP le da, sí, más en estos contextos para poder dar un concepto responsable o sensato, objetivo, frente a lo que va a pasar, porque es que estamos hablando de que a nosotros se nos radicó hasta antier, ¿sí? Entonces es muy difícil que el Consejo Territorial pueda decir un concepto favorable o desfavorable frente a lo que se está presentando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Informar en qué momento nos reportaron, informar la irregularidad de que no se presentó antes, porque de todas maneras eso sí es un hecho, ¿sí? Primero se iniciaron las sesiones extraordinarias, primero se inició la sesión y la discusión en el Consejo Municipal, y ahí sí, luego de que inició en el Consejo Municipal, ahí sí se la pasaron al CTP. Eso sí es un hecho, y ahí están las fechas y están los correos que muestran que así fue. Entonces, pues teniendo en cuenta de que primero se inició en el Consejo con sesión extraordinaria sin haberse le pasado al CTP, pues ya no se le pasó al CTP antes, y eso es lo que hablábamos del cumplimiento de la sentencia de que es necesario que el CTP haga sus deberes y funcione tal cual como si fuera una formulación nueva, pues cosa que no ocurrió y que los tiempos no dan para que se cumplan, no dan los tiempos para que se cumplan.
Entonces no está cumpliendo los tiempos, por lo menos con el CTP, este trámite de la modificación del plan no los cumple. Gracias, presidente del Consejo Territorial. Bueno, con respecto a eso, y como ya lo he venido mencionando en las sesiones y aprovechando que el día de mañana tenemos plenaria, yo tengo dos grandes preocupaciones al respecto del tema. La primera es que el Consejo Territorial de Planeación no puede ser un espacio de papel y ya, sino que tiene una incidencia real en el municipio, tiene una incidencia que lo regula la ley, la Constitución, inclusive las disposiciones municipales, y en ese orden de ideas es un error posible del Consejo Municipal y de los concejales que en su momento puedan aprobar un acto administrativo viciado con problemas de legalidad. Y con lo que nos dice hoy el presidente del Consejo Territorial de Planeación, yo quiero recordar las leyes que mencioné ayer y otra más. Y la primera de las preocupaciones es con respecto a la ley 152 de 1994, la ley de plan de desarrollo. En uno de sus puntos, en el punto sexto para ser más preciso, dice: el respectivo Consejo Territorial de Planeación deberá realizar su labor antes de transcurrido un mes contado desde la fecha en que se haya presentado ante dicho Consejo el documento consolidado del respectivo plan. Y ojo aquí a tal vez qué es lo más importante y es lo que tiene que relucir mañana, ojalá, no sé si nos acompaña nuestra asesora jurídica, y dice: si transcurriente dicho mes, sin que el Consejo Territorial de Planeación se hubiese reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del plan, se considera surtido el requisito en esta fecha. En ese orden de ideas, después de eso, pasa el trámite al Consejo Municipal. Entonces, mi primera preocupación es que hoy el presidente se nos menciona, del Consejo Territorial, que el día de antier fue radicado ante ellos el plan de desarrollo. Es decir, ellos a la fecha hoy están en todos sus términos legales, según la ley 152 del 94, de su procedimiento ante el concepto técnico que ellos presenten. Tendrán 30 días, antier era 20, bueno, el 17, el 18, es decir, hasta el 16, 17 de enero, ellos estarían en términos legales para la presentación de ese concepto territorial. ¿Qué pensaba yo en estos días? Que si el Consejo Territorial de Planeación pudiese emitir el concepto antes de la plenaria, pues digamos que podría subsanar un vicio legal para darle continuidad al trámite. En ese orden de ideas, según lo que menciona hoy el presidente, es que bajo ninguna circunstancia y entendiendo que los asuntos que se debate no son menores, el Consejo Territorial de Planeación podría tener ese concepto. Situación preocupante para el día de mañana, porque llegaríamos a un debate incumpliendo la ley 152, la sentencia C524 del 2003 de la Corte Constitucional, y podríamos estar nosotros como concejales incumpliendo o yendo en contra de una ley y una sentencia de la Corte Constitucional. Esa es mi primera preocupación. La segunda, y que también la menciona el presidente del Consejo Territorial de Planeación, es referente al artículo 7º de la ley 819 del 2003, que menciona lo siguiente: en todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. En ese acá dice también: para esos propósitos deberá incluirse de forma expresa en la exposición de motivos, en las ponencias del trámite y los costos fiscales o la fuente de ingreso adicional que podría generar dicho costo. Entiéndase el impacto fiscal no solo como un aumento del gasto, sino también una posible disminución del mismo. En ese orden de ideas, todos los proyectos de acuerdo que ha presentado esta bancada han tenido su título expreso que dice impacto fiscal, título que yo no encontré en el proyecto de acuerdo que se presenta en este momento, ni tampoco en las ponencias de trámite. Es decir, existe un segundo elemento para el debate de mañana, que estaríamos incumpliendo la ley 819 del 2003 al no tener claro ese impacto fiscal.
¿Y por qué lo relaciono? Porque a la hora de que estudiamos y estructuramos el proyecto de acuerdo de plan de desarrollo, también de forma integral aprobamos el marco fiscal de mediano plazo, ese plan plurianual de inversiones, y hoy no se toca, o por lo menos ni siquiera lo estamos dialogando en ese proyecto de acuerdo, cosa que también es preocupante en el transcurso de este proyecto de acuerdo. Sin estos dos requisitos, que no me los invento yo, sino que los dispone la ley, sería muy complejo para mí, independientemente de la discusión de los temas que tenga el proyecto de acuerdo, aprobarlo al tener un vicio de legalidad. En ese orden de ideas, si nosotros archivásemos ese proyecto de acuerdo el día de mañana, en este periodo no se podría volver a presentar sino hasta la siguiente vigencia, hasta el siguiente año, o una de las salidas jurídicas viables es retirar el proyecto de acuerdo y volverlo a presentar en tanto se tenga ese concepto del Consejo Territorial de Planeación y el impacto fiscal. Hoy lo menciono como dos preocupaciones, aprovechar que creo que nos acompaña nuestra asesora jurídica y tal vez nuestros jurídicos el día de mañana lo desarrollen de una forma más completa, más alineado. Y con respecto a lo que menciona el presidente y nuestro secretario de Planeación, ese documento en el cual se le informa al Consejo que se le envió el documento al Consejo Territorial de Planeación podría llegar a ser inválido toda vez que ellos están en términos legales para la presentación de su concepto técnico. Entonces, veo yo eso, espero nuestro presidente del Consejo Territorial de Planeación que tal vez con esta intervención dé más luces un poco a el debate del proyecto de acuerdo que se está dando en este momento, en el sentido de no sabotear el debate, no es ningún momento la intención, sino que se dé de forma legal, coherente con la participación ciudadana y con la participación del Consejo Territorial de Planeación. Esa es mi intervención, presidente y colegas, muchas gracias. Muy bien, concejal Rolando. Tiene el uso de la palabra, concejal Gustavo. Muchas gracias, honorable presidente. Extender el saludo a los demás compañeros de la corporación, a las personas que nos acompañan y a las personas que pueden estar viendo la transmisión. Yo he reiterado en el proceso de discusión de este proyecto de acuerdo, el cual plantea modificar el plan de desarrollo municipal, una serie de interrogantes que a la fecha tal vez no han sido resueltos. Habíamos concertado con nuestro asesor jurídico y con la administración en estas sesiones de ilustración que en el transcurso del primero y el segundo debate, que ya es mañana, se iba a aclarar, la alcaldía tenía que aclarar técnicamente si era viable, si había una serie de componentes frente a las inquietudes que tenía el Consejo Territorial de Planeación. ¿Y por qué lo digo y por qué también lo expresó el asesor jurídico de nuestro Consejo Municipal? Porque esas funciones radican estrictamente en los funcionarios y los asesores jurídicos de la alcaldía municipal frente a la presentación en la parte emotiva de este proyecto de acuerdo. El día de ayer, obviamente entendiendo que esto es nuevo para la mayoría de nosotros, ese tipo de modificaciones, yo me puse a indagar un poco y encontré una sentencia de la Corte, la sentencia C-524 del 2003, que habla sobre unos aspectos relacionados a un caso similar en un proceso de modificación de un plan de desarrollo municipal, en donde expresa que esas funciones que en inicio tuvo el Consejo Territorial de Planeación en dichas modificaciones se mantienen intactos, es decir, que la administración central tuvo que haber evaluado la parte emotiva si contaba con los tiempos establecidos dentro de esa parte inicial, que nosotros realizamos un estudio durante un mes casi, y donde se contaban con los mismos tiempos para que el Consejo Territorial de Planeación emitiera un concepto, entendiendo que el concepto no es positivo ni negativo, simplemente es un concepto que en este caso no tiene un papel vinculante de estricta manera en términos legales, pero tiene que emitirse un concepto, unas observaciones y unas mesas participativas, y esto lo mencionaba la sentencia. También se menciona que para tomar ese tipo de decisiones resultaba pertinente entablar ese proceso de modificación, analizar
la disponibilidad de ese Consejo Territorial de Planeación y también la disponibilidad de la alcaldía en términos de tiempo para poder evaluar con la comunidad dichas modificaciones, sobre todo cuando unas metas que se van a modificar van a tener una incidencia directa en comunidades o sectores. Ante esto, señor presidente, yo creo que si bien estamos adelantados nosotros en este debate, resulta pertinente analizar, porque no hemos tenido la respuesta a esas inquietudes que ha establecido de manera muy acertada el Consejo Territorial de Planeación, y me parece a mí, y en esto yo sí me uno al concejal Rolando, no sería conveniente ni para nosotros como consejo, ni para la administración, presentar a segundo debate un proyecto de acuerdo que pueda tener una cantidad de vicios y que seguramente, si no tenemos esas resoluciones en materia técnica y jurídica por una manera escrita, expresa para tener soporte, pues básicamente la votación de plenaria se vería viciada y su producto final, que sería este acuerdo municipal, también creería yo que podría ser objetado no solamente por la comunidad, sino por instancias jurídicas. Esa sería mi intervención, decir que entendemos claramente la buena intención del proyecto, ¿sí? Decir también que si bien hay una serie de normativas que a esto digo yo que hay un vacío jurídico, que permitían las modificaciones de ley en unos términos, pero que a mi parecer esos términos de ley ya pasaron para hacer esas modificaciones express debido a la pandemia, sí se tiene que tener muy en cuenta sobre todo ese componente de legalidad de cara a este debate tan importante. Esa sería mi apreciación en esta sesión en donde el Consejo Territorial de Planeación tuvo el uso de la palabra. Decir que sí me parece importante, señor presidente, que podamos revisar ese concepto que a hoy, en ese compromiso que había del término del primero al segundo debate, que es mañana, no lo tenemos, y que seguramente la administración tendrá que completar los tiempos de ley. Sin embargo, ante esa ambigüedad y esa duda motivacional, pues nos genera a nosotros como corporación una enorme imposibilidad de darle continuidad a un proceso que, como lo digo, está bien intencionado, pero que a mi concepto no tiene un soporte motivacional y jurídico muy claro. Muchísimas gracias. Muy bien, concejal Gustavo. Antes de darle el uso de la palabra a la concejal Esperanza, me estaba solicitando el secretario el uso de la palabra. Muy buenas tardes, presidente, honorables concejales, presidente del CTP y los demás que nos están escuchando en la virtualidad. Teniendo en cuenta sus apreciaciones son muy válidas. El día del lunes fue cuando hablamos en la tarde de solicitar este concepto, esta certificación, donde la administración decía que estábamos cumpliendo con todos los parámetros de este proyecto. Se iba a presentar el día de hoy, pero nuestro asesor jurídico tuvo un problema, un inconveniente, y eso va a quedar el día de mañana antes de los debates, que fue lo que quedamos acordados, donde yo invité también a nuestro asesor jurídico para que venga y esté con nosotros para aclarar cualquier inquietud, como lo dijo el concejal Rolando, que también estará la asesora jurídica aquí por parte del consejo, para que el trámite y darle claridad a todas las personas de que el trámite está cumpliendo y de qué manera. Esa es la aclaración que quiero darles entonces. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra concejal Esperanza. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para los honorables concejales y para los compañeros que se encuentran en la virtualidad. Saludo al secretario de Planeación, el doctor Carlos. Saludo a la señorita secretaria electa para el año 2022. También saludo a la parte administrativa y a doña Margarita de nuestro consejo, a la doctora Jenny Garzón, al presidente del Consejo Territorial de Planeación, el señor Jackson Wilson Steven, bueno, disculpen, y también a la doctora Jenny Garzón, representante de la comunidad del Salitre. Como reconocer al señor alcalde por este proyecto, por esta iniciativa que la ha presentado ante el honorable consejo, pues con las buenas intenciones, como es reducir el presupuesto
ya que si se logran modificar estas metas y retirar la 161, pues sí, ya no va a tener una gran inversión como es la de la PETAR que se pretendía hacer en Palo Verde y la compra de lote. Como lo he venido manifestando, el plan de desarrollo se ha hecho gracias a toda la comunidad, la participación al Consejo Territorial de Planación y se aprobó en el Consejo. Entonces, nuevamente leo, el plan de desarrollo municipal Tabio Podemos Hacerlo Mejor para el periodo de gobierno del año 2023 fue formulado a través de la participación ciudadana, donde expresaron la necesidad de cada sector, en donde para este proyecto, para poderle dar un trámite legal, a mi concepto, debo tener por escrito el concepto del Consejo Territorial de Planeación que nos avale y nos dé por escrito el informe de que al modificar nosotros estas metas del plan de desarrollo sea legal. Y necesito también la comunidad donde se va a ver afectada por la meta 161, porque pues aquí han venido representantes como es el presidente de Junta y el presidente electo y la doctora Jenny, pero ¿qué decimos del resto de comunidad que fueron las que se reunieron para solicitar esta unidad deportiva en el sector ya que es tan necesitada? Entonces, desde mi curul, sí estaré pendiente si se logra pasar este proyecto nuevamente, pero que cumpla con todos los requisitos y que no sea mi voto el que decida si se compra o no el lote para la institución deportiva o no, porque esto es de varias familias, de varios jóvenes, de varios niños que necesitan poder hacer la compra del lote para desarrollar la unidad deportiva. Muchas gracias, señor presidente. Era como una recomendación nuevamente y hacer claridad de que el plan de desarrollo se hizo fue con la comunidad, no se hizo con los 13 concejales, sino con toda la comunidad y con el Consejo Territorial de Planeación. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, concejal Esperanza. Entonces, no habiendo más concejales inscritos, agradecerles a todos ustedes la asistencia del día de hoy. Recordarles que mañana, sesión a las 4:30 de la tarde. Quería hacerles una recomendación, concejales, del debate de mañana. No vamos a coger otra vez a abarcar el tema porque tuvimos 7 sesiones de ilustración para debatir el tema. Entonces, que vamos a intervenir mañana, tema jurídico, dudas que tengan sobre las metas y el impacto fiscal, que es importante que se ha estado solicitando, y de ahí arrancamos ya votación del proyecto con la vista de cada uno ya con lo que transcurre la sesión. Entonces sí es importante que lo tengamos claro, que mañana no vamos a volver a tocar todas las metas, sino a lo que venimos es a lo que ya tengamos las dudas. Entonces quería recordarles eso. Entonces muchas gracias al presidente del Consejo Territorial, representante de la vereda del Salitre de la Junta, y a los secretarios que nos acompañan el día de hoy, y a la señora Personera, muchas gracias por acompañarnos. Agotado el orden del día, siendo las 5:30 p.m, se da por terminada la sesión programada para el día de hoy. Nos vemos mañana 4:30 p.m. Muchas gracias, feliz noche para todos.